Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que usted esté el día de hoy, 10 de abril. Estamos acá reunidos todos en la Escuela de Capacitación del Ministerio Restaurando Generaciones, que dirige el pastor Dagoberto y la pastora María Martel. Nos da mucho gusto el saludarle y le damos a todos la bienvenida a nuestra Escuela de Capacitación de este día miércoles. Y hoy tenemos con nosotros a un querido pastor, el pastor José Enrique Ortega, quien nos va a dar una clase interesante. Él nos dará el nombre. Y qué gusto saludarles a Saraí, a Lucero, saludar al hermano Pancho, al Samsung SMN, al iPhone 1, al iPhone 2. Muy bien, a nuestra querida hermana, a Diana. Muy bien, y por supuesto a Reina, nuestra hermana Reina, gracias. Aleluya, qué bueno verles a cada uno de ustedes. Muy bien. También saludamos a ¿quién está por ahí? Elizabeth, creo que dice Campo Roque. Perdón si alguno no logro leer su nombre, a Marlene. En fin, a todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos. Así que vamos a aprovechar el tiempo porque sé que tenemos una excelente clase y hagamos una oración para dedicar al Señor este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias Señor por por este día maravilloso que podemos estar reunidos. Gracias, papito, porque tú siempre, siempre, siempre eres bueno para con nosotros y nos provees la buena palabra que viene de tu corazón. Ponemos en tus manos esta escuela de capacitación, Señor, para que a través de nuestro querido pastor, Señor, José Enrique, tú puedas, Señor, bendecirnos, hablarnos, Señor, y afinar nuestros sentidos espirituales para estar cada día más cerca de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, dejo con ustedes al pastor José Enrique para que él desarrolle la enseñanza de este día. Bienvenido, mi amado, el tiempo es para usted. Gracias a Dago, a su esposa, a ti, Oscar, a todos los que están aquí. No siempre me puedo conectar los miércoles, pero ahora como tenemos una parada en un seminario que damos, pues estoy libre unos cuantos miércoles y otras veces que no estoy no es porque no quiero, sino porque básicamente es un horario en el que tenemos seminario, ¿no? Entonces, empezamos. Bien. La primera cuestión para mí sería que hiciéramos un pequeño diálogo, si os parece bien, acerca de la parousia o la segunda venida del Señor, respecto de la cantidad de veces que nosotros hemos escuchado. Esto lo digo siempre con mucho respeto porque, bueno, pues obviamente en el mundo cristiano hay matices respecto a la escatología, hay distintas escuelas, distintas maneras de pensar. Lo que sí es cierto es que todas las escuelas, a lo menos las que yo conozco, y todas las personas que, por matices que tengan, tienen una misma meta, ¿no? Y en lo que sí creemos todos, obviamente, más allá del premilenarismo, del posmilenarismo, del amilenarismo y tal, en lo que sí creemos todos es en que Cristo viene, en que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una realidad esperada, pronta, así lo dice, bueno, pues Pedro, lo dice Pablo, y el propio Señor Jesucristo también que nos habla, ¿verdad? Entonces, hablando del Nuevo Testamento, por no hablar del Antiguo Testamento. Entonces, me gustaría, obviamente desde el respeto, pero me gustaría que, ya que además
aquí estamos en un foro, supone que pues, pastores, líderes, personas que están, digamos que, en un nivel donde igual pues podemos hablar cosas sin enrojecernos, ni escandalizarnos, ni crear disputa, porque no se trata de eso, ¿verdad? Ya que el tema escatológico es un tema que puede acalorar a alguna gente y tener incluso enfrentamientos teológicos y tal. Bien, la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. Entre los que estamos aquí, me gustaría que cada uno, o el que quiera, pudiera decir, bueno, pues hace 5 años un hermano, no hace falta nombrar nombres, dijo pues que ya iba a caer un satélite por no sé dónde, o que ya iba a venir un asteroide, iba a caer en el norte de Puerto Rico, iba a reventar el norte de Puerto Rico, iba a crear unos tsunamis, iba a tragarse toda la costa este de Estados Unidos, y bueno, después pues otros que pudieran decir y llegaron a decir, algunas personas, que ahora con este eclipse solar podría venir la segunda venida del Señor, etcétera, etcétera. Ya saben, la idea del milenarismo, la idea de la escatología, la idea de la venida de Cristo, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿verdad? Que en origen tenían un trasfondo cristiano evangélico y luego se distorsionaron. eh, ellos han ido mucho más lejos, porque ellos han puesto fechas, ellos han dicho, en tal fecha ya viene Jesucristo, ¿no? O han animado a gente a vender sus casas, de hecho han hecho negocio con el asunto, etcétera, etcétera. Yo os digo que cuando llegó el COVID, hubieron algunos pastores, amigos míos, que me llamaron para decir, ahora es cuando tienes que predicar de la segunda venida de Cristo, para que la gente, ante el temor de todo lo que hay, pues se acerque más al Señor, ¿no? Un poco la idea de fondo era, para mí era una manipulación, obviamente, ¿no? Yo enseguida pensé, bueno, pero esto, yo no puedo predicar de la segunda venida de Cristo porque venga el COVID, yo tengo que predicar de la segunda venida de Cristo porque es una enseñanza bíblica constante, no es desde el principio, ¿no? No es una enseñanza a la que yo tenga que ir de salto en salto cada vez que aparezca alguna situación crítica en el mundo, porque pandemias en el mundo han habido muchísimas, eh, y peores que la que hemos tenido últimamente. O sea, ustedes saben que en esta pandemia se habló de que la vacuna era el chip, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no quiero escarnecer a nadie, ojo, que seguramente algunas personas leyeron cosas y guiados por ahí pudieron, bueno, pues decirlo. Hay personas que pueden seguir manteniéndolo. No se trata de dar la razón ni quitarla, sino me gustaría que habláramos unos minutos, de cuáles son sus impresiones acerca de cómo la iglesia se puede poner en vergüenza ante el mundo, ¿no? Ante la sociedad, al precipitarse con aquello de que el Señor ya viene el día tal, o en tal fecha, o en tal año, o ahora que fue lo del COVID, antes del COVID, o cuando en el año 2000 iba a haber el cambio del siglo XX al siglo XXI, y entonces había muchas personas que dijeron, y de hecho se escribieron libros, ¿no? De que ya iba a venir el fin, porque el fin, esto era irreparable, el sistema económico mundial iba a colapsar, y no dejaban de tener cierta razón de que aquello fue un grave problema. Lo que sí es cierto es que el Señor no vino, aunque mucha gente intentó afirmar que iba a venir y que venía, y que esa era la hora clave, ¿no? Bien, pues hay una mano levantada, pero ojalá varios pudiéramos comentar, ¿no? Amén, amén, ¿me escuchan? Sí, Escuchamos. señor, adelante. Bueno, mucho gusto. Soy el profeta Manuel de Venezuela. He estado en algunos en vivo que ustedes han hecho. Bueno, con respecto a esto, este, la Biblia está escrita, que es la palabra profética más segura, ¿no? Este,
todo esto, lo que está aconteciendo, es principio de dolores. Por eso que tenemos que leer Mateo 24. Y lo que dice Daniel, mucho correrá de aquí para allá y la ciencia aumentará. Habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Desde cuándo no hay terremotos? ¿No? Desde antes de 2000, ¿no? Siempre ha habido eso, son señales de que la iglesia tiene que estar preparada. En todo el tiempo tenemos que estar preparados, porque yo lo veo de esta perspectiva, ¿no? Yo estoy aquí para aprender y para dejarme corregir. Para mí, el arrebatamiento es una cosa y para mí la segunda llegada de Cristo es una cosa. ¿Por qué? Porque es una cosa cuando que llegue el día del arrebatamiento, donde Cristo viene a buscar a su iglesia. Él va a recibir su iglesia en las nubes, o sea, no va a pisar la tierra. Y los que estamos muertos en Cristo resucitarán primero y si nosotros quedamos en ese tiempo vivos, vamos a irnos con Él, con el Señor. Voy a hacer lo más corto posible. Eh, y la segunda venida de Cristo es cuando viene a juzgar la tierra. Entonces, Él vendrá como ladrón en la noche, en el aspecto de que eh, muchos dicen de que Cristo viene pronto, el fin del mundo viene, pusieron hasta fecha, que viene el fin del mundo. Y eso nadie lo sabe, ni el propio Hijo de Dios lo sabe, de que eso tenemos que estar conscientes. Mi ministerio es profético, en estos tiempos hay profetas, pero tenemos que estar conscientes que la palabra más segura que tenemos es la palabra de Dios. Amén. Entonces, a veces muchas personas empiezan a manipular, ¿no? De lo que está aconteciendo. O sea, en la misma Biblia lo dice. O sea, son principios de dolores, pero aún no es fin, ¿no? Se Sí, levantarán nación contra nación, reino contra el reino. Y pues sí, eso hermano. tenemos que estar conscientes con eso. Sí, Amén. para poderle dar tiempo también a otros, muchas gracias, maravilloso lo que ha compartido. La pregunta mía iba más por el lado de si ustedes pudieran brevemente decir, bueno, pues yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era 1999 y se escribieron muchos artículos, libros, predicaciones sobre que Cristo ya venía porque el sistema económico se caía. O, por ejemplo, en 1930 y pico, cuando el régimen nazi se sube al poder, posteriormente hubieron personas que dijeron que o cuando el crack del 29 o cuando el 2008, el 2007, el 2009 hubo este otro crack económico y cayeron los grandes bancos, etcétera. Simplemente es por si tenéis alguna referencia de este tipo. Si no, pues continuamos. Y quiero agradecer a Emanuel porque efectivamente son detalles interesantes de los que también vamos a hablar, claro. Si lo quieren escribir en el chat, si les da vergüenza decir algo, no pasa nada, ¿eh? Porque simplemente estamos aquí. A ver, el hermano Manuel dijo que él estaba para aprender, yo también. Yo puedo dar la clase, pero en realidad somos exploradores, ¿no? Y además con la humildad de reconocer que en esto todos somos neófitos porque en primer lugar no se ha producido y en segundo lugar ahí es un campo de la teología un poco donde hay muchas luces pero también donde hay ciertas sombras, ¿no? Entonces no es una cosa pasada como fue la muerte de Cristo, ¿verdad? Es como cuando el Mesías iba a venir, pues había muchas luces, pero también había muchas sombras. O sea, que iban a ser, de hecho los judíos cuando vino no lo reconocieron, no lo entendieron, no lo vieron así, ¿no? Entonces, por eso es importante mantener la mente muy abierta, estar dispuestos a considerar otras posturas, otras ideas y tal,
y estar muy abiertos al Espíritu, a lo que el Señor nos enseña y nos diga, ¿no? Bien, como veo que no hay mucha participación en el sentido, o yo he hecho mal la pregunta, Oscar, si nos va a decir algo. Sí, dado que no quieren participar los hermanitos hoy. Yo sé que es un tema bastante, ¿cómo lo podría decir? Álgido y despierta muchas pasiones, mas solamente yo quisiera decir que he oído, por ejemplo, oí en 1988 a una organización que sacó un libro que decía las 88 razones por las que Cristo viene en 1988 y no vino Jesús. Y por el estilo he estado oyendo siempre fechas. Entonces, yo tengo un pensamiento en cuanto a la venida de Jesús. Y mi pensamiento es el siguiente. Vive hoy como que Cristo fuera a venir hoy. Pero planifica tu vida como que Cristo fuera a venir dentro de 1000 años. Entonces, eso nos puede dar un equilibrio para que podamos atender tanto las cosas del Señor, estar atentos a su venida, listos, y por supuesto yo cada día deseo que Él venga, pero a la vez nos mantiene atentos a no descuidar nuestra vida secular, ¿verdad? Sino que podamos cumplir nuestras responsabilidades, pero sin dejar de anhelar el encuentro con nuestro Señor Jesús, ya sea, como digo yo, en una forma aérea, el rapto, o en una manera subterránea, o sea, que nos entierren acá, ¿verdad? Esa es mi forma de pensar. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Entonces continuamos, porque tampoco tenemos mucho tiempo durante, o sea, nos van a hacer, creo que iban a ser 5 clases de 1 hora y no es mucho, ¿no? Vamos allá. Entonces, muchas gracias por lo que ha dicho Oscar, porque es muy importante. De hecho, eso hace alusión a la parábola de las 10 vírgenes. Al final, al fin del día, tenemos que estar siempre velando y esperando, preparados con nuestras lámparas con aceite y una reserva, dice la parábola, ¿verdad? Tener suficiente para el camino. Y cuando el Señor venga, sea que durmamos o sea que estemos aquí vivos, nos iremos con Él, porque las otras, no, los que están viviendo, como dice Oscar, o sea, como si Cristo fuera a venir hoy, entonces vivimos en la santidad, velando, orando, buscando al Señor y esperando al Señor, viviendo para Él y buscando las cosas de arriba. Y si no, pues nos acomodaremos a este mundo y haremos cualquier cosa que a Dios no le agrade. Bien, bueno, vamos a ir a compartir la pantalla y en la medida que estamos viendo la pantalla vamos compartiendo cositas. Bien, aquí estamos. ¿Se puede ver la pantalla? La voy a poner un poquito más amplia. Sí, señor, se ve la pantalla. Se ve bien, ¿no? Bien. Bueno, pues yo he puesto el reloj de Dios, es un nombre que muchos ponen por ahí, es irrelevante. Estamos hablando de la escatología bíblica. No voy a meterme ahora con esta parte, que es una parte más teológica, textos apocalípticos del Antiguo Testamento, textos apocalípticos del Nuevo Testamento, lo miraremos, pero no hoy. Textos apocalípticos en el Nuevo Testamento, más en el Nuevo Testamento, los distintos enfoques de interpretación que hay, las principales escuelas de escatología que tenemos hoy, el premilenarismo, el posmilenarismo y el amilenarismo, todas al fin del día creen lo mismo, y es que Cristo viene. Lo único que algunas dicen que Cristo viene antes de la gran tribulación, otros que en medio, otros que no hay un arrebatamiento per se, sino que el Señor vendrá al final y todo lo demás son, pues eso, principio dolores,
es una iglesia que está trabajando para que se establezca el milenio y tal, en fin, que no hay todo este programa que podemos ver aquí, pretribulacionista, que la iglesia es arrebatada, ¿verdad? Y ahí se van a dar arriba al tribunal de Cristo, que dijo el hermano, el juicio del Señor sobre los creyentes, la boda del Cordero y tal. En la tierra habrá la gran tribulación, esos 7 años, 1260 y 1260 días, el milenio de los 1000 años, el estado eterno, la eternidad. En realidad, Pablo, cuando habla de arrebatamiento, de la venida de Cristo, y también el Apocalipsis está hablando de todo un programa donde hay distintos escenarios, pero donde el arrebatamiento es parte de la venida del Señor, o sea, la parousia, toda la parousia es como una obra de teatro, vamos a decir, para poner un símil, una obra de teatro que tiene distintas partes, ¿no? Donde se baja el telón y se sube el telón, pero aparece el arrebatamiento, viene la gran tribulación, se cierra el telón, viene la gran tribulación y están los juicios de Dios y todo lo que el Apocalipsis nos está diciendo. Lo que sí dice el Apocalipsis, cuando en el capítulo 1 la idea es que esa idea de en un abrir y cerrar de ojos, o esa idea de forma inminente o como ladrón en la noche, es la idea de que cuando esto empiece, que cuando esa parousia empiece, cuando ese arrebatamiento se dé y esa venida del Señor se produzca, todas las partes de esta obra irán de una manera precipitada una detrás de otra. No es que luego habrán miles, quitando el milenio, sino que es como una obra de teatro que luego viene una escena después de la otra y un acto después del otro, ¿no? Bien. El medio tribulacionismo es esto, que a mitad de la gran tribulación seremos arrebatados y vamos a entrar hoy en lo que yo sí quiero compartir, porque entiendo que la mayoría ya conoce toda esa parte teológica, ¿no? Esa parte de... Perdonen que estoy mirando también. Vale. Toda esa parte de escatología, que luego lo veremos si no da tiempo, con los textos bíblicos en la mano, pues sea Tesalonicense, sea Marcos capítulo 13 o Mateo capítulo 24 y 25, sea Primera de Pedro, Segunda de Pedro, sea el libro de Apocalipsis, sea el libro de Daniel, sea Zacarías, pues ya nosotros sabemos que hay un cuerpo de escritura enorme que habla de la venida de Dios, de la segunda venida del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, solo puede haber esperanza, y esto sí creo que es importante que lo podamos remarcar, es que solo puede haber esperanza allí donde hay escatología. Un mundo que no espera nada es un mundo que está vacío de sentido. Y el hombre sin sentido ha perdido su razón de vivir. La escatología, pensando en ella como la esperanza, es lo que nos da a nosotros los cristianos el mensaje más poderoso. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, que es de los primeros actos escatológicos que nosotros entendemos, porque es primicia de los que durmieron y es la garantía de nuestra bendita esperanza. La resurrección de Cristo, desde la muerte de Cristo, que también es un hecho escatológico, porque aunque es pasado ya, pero es un hecho escatológico en el sentido de que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Un hecho escatológico que ya se ha cumplido. La resurrección de Cristo se ha cumplido, pero el devorar la muerte eternamente, el terminar con la enfermedad y la muerte, está en un proceso, ¿no? Pero la resurrección de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios y también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, es nuestra bendita esperanza, nuestra garantía, nuestro motivo, dice el versículo 58, 1 Corintios 15, hermanos míos,
que sigamos trabajando para el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Servir al Señor está respaldado por una enorme garantía de que Él viene y de que nuestro trabajo en Él no es en vano, sino que Él recompensará a cada uno según sea su obra, pero la gran recompensa que hemos recibido es nuestra salvación y la seguridad de nuestra resurrección en el caso de que muramos y nos vayamos con Dios, y obviamente la vida eterna. La vida eterna. Nosotros somos eternos, pero no infinitos, porque lo eterno tiene principio, pero no tiene fin. Y lo infinito no tiene principio ni fin. Dios es infinito, también es eterno, pero nosotros solo somos eternos. Y esa eternidad sí la tenemos garantizada en la muerte de Cristo, que es tal vez el primer acto escatológico que podemos observar en todo este proceso de las promesas de Dios y de la venida del Señor, ¿no? Solo puede haber esperanza allí donde hay escatología, pero solo puede haber esperanza si esa escatología es una escatología cristiana, porque hay escatologías que no son cristianas. Por ejemplo, hay una escatología islámica y hay también una escatología hablando del fin, ¿no? Del tiempo del fin, o hablando del Dios que viene. Claro, el mundo no habla del Dios que viene, pero buscan su salida, buscan su eternizarse, pero es falso. Entonces, la fe cristiana es una fe escatológica única y solo puede haber una escatología verdadera, y es la escatología que viene del Señor, que es la que nos llena de esperanza hacia lo futuro. Por eso dice Colosenses 1:27, Cristo sea en nosotros, en todos nosotros, añado yo, en todos los que hemos creído, aún en aquellos que puedan ser amilenaristas. O sea, lo que no podemos convertir en enemigos a aquellos que piensen de otra manera a lo que pensamos nosotros. Si yo soy premilenarista, no me voy a chocar con un hermano que sea amilenarista, porque básicamente él tiene sus razones teológicas para pensarlo, y de hecho los que son buenos amilenaristas, que son creyentes como tú y yo, te van a decir que somos salvos en Cristo, toda la teología bíblica la comparten igual que nosotros básicamente, y lo único es que ellos pues tienen razones para pensar que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación o por una parte de ella, los amilenaristas por toda. De hecho no creen que hay ni siquiera una gran tribulación de 7 años ni nada, ¿no? Bueno, Cristo sea en nosotros, en todos nosotros, la esperanza de gloria. Esto es lo más cierto, esto es lo más fuerte. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. La gloria venidera es algo de lo que nosotros vamos a participar. Y vamos a participar no por nuestra capacidad, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo puede haber una escatología bíblica porque solo en esa revelación bíblica se nos ofrece la explicación adecuada del tiempo. Ese tiempo es un tiempo que se dirige hacia un fin, hacia una meta, donde Dios es el Dios de la historia, es Dios el que está marcando los momentos. Dios está marcando los momentos en el reloj de la humanidad y dice que Él extiende su misericordia para que todos sean salvos. Hay un término, y yo lo incluyo aquí, aunque no lo tengo escrito, que lo podemos encontrar en varias partes de la Escritura, y se llama el colmo de la maldad. Cuando el colmo de la maldad llega en una sociedad, hay juicio. Cuando el Señor le dice a Abraham, todavía no te puedo dar esta tierra porque no ha llegado el colmo de la maldad entre los amorreos y los jebuseos y tal. O sea, cuando el colmo de la maldad llega al límite y rebosa la copa de Dios, viene juicio y viene ira. Lo personal, pues hay gente que uno dice, mira, mira lo que está haciendo, déjalo, porque Dios está extendiendo su misericordia y hacia la sociedad también y hacia el mundo, teniendo gracia y misericordia, pero Dios tiene su tiempo para cada cosa, ¿no? Y el tiempo de los hombres se dirige hacia una meta donde Dios es el Dios del principio y el Dios del fin. Y el que trabaja durante todo este tiempo por medio de la iglesia, que es el agente de salvación en el mundo. Por eso es tan importante
que nosotros proclamemos el Evangelio. Para mí, personalmente, parte de la parábola de las 10 vírgenes es una parte individual, pero hay una parte comunitaria. La iglesia es una iglesia plural, de distintas personas, única, pero que tiene que vivir en la proclamación del Evangelio, ¿no? El Evangelio es una voz hacia afuera. Y una vez fui a una conferencia donde el título de la conferencia era la respuesta, una pregunta: ¿cuándo vendrá Jesucristo? Entonces, los que fuimos allí, fuimos pensando, yo era muy joven, que iba el hombre a decir pues una serie de cosas muy, muy determinantes, pero dijo: Cristo vendrá cuando este evangelio se predique en todo el mundo. Obviamente, dicho así, es muy simplista. Es verdad que una de las cosas que dice la Sagrada Escritura es que el evangelio ha de ser predicado en todo el mundo, y estamos en el filo del cumplimiento de esta realidad, ¿verdad? Todavía hay lugares donde la oposición, la persecución impiden que plenamente se pueda llevar el Evangelio a cada una de las ciudades y personas que viven en estos lugares. Pero hay hermanos que están ahí, hay gente que está predicando, hay una iglesia mártir que está dando su vida por la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio está en el centro del propósito y deseo de Dios para la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia que explica, que comparte, que es heráldica, ¿no? que lleva el Evangelio afuera. Bien, entonces, el interés escatológico no es un interés ya solo de los creyentes. Tal vez antes del siglo XIX, perdón, antes del siglo XX, yo diría que hasta mediados del siglo XX, la comunidad científica y la sociedad en general podría denostar un poco la palabra de Dios, o sea, rechazarla, incluso burlarse. Claro, ¿cómo va a ser todo esto que dice la Biblia? Esto del Apocalipsis, todo esto es un cuento de chinos, todo esto es una barbaridad, además una crueldad, ¿no? Pero claro, como dijo el hermano Emanuel, Daniel, entre otras cosas, entre otras partes de la Biblia, nos avanza una clave, nos da una clave acerca de los tiempos finales. Una clave no es el todo, pero es una parte del cuadro. Y es una clave muy importante, porque dice que la ciencia se aumentará y los hombres correrán de acá para allá. Eric Hobsbawm es un historiador muy famoso que ha escrito muchos libros, y él ya murió, pero uno de los historiadores más brillantes. Habla del siglo XX, habla del siglo XIX, habla del siglo XXI, y él dice: ¿cuál es el gran invento del siglo XX? Si ustedes tuvieran que decirme a mí cuáles son los grandes desarrollos, los grandes inventos, mirando Daniel capítulo 12, que habla de esas velocidades, de esos hombres que correrán de aquí para allá a una gran velocidad, que se moverán por todo el mundo. De hecho, la globalización es parte del cumplimiento de esa realidad. Pero, ¿cuál es la gran clave del siglo XX para que digamos que de verdad el mundo ha avanzado? Él lo dice, yo lo sé porque lo leía de él, pero me gustaría que dijéramos algunas cosas que a nosotros nos parecen que son grandes avances en la sociedad actual, y que antes de 1935, 1940, 1950, más bien 1900, o sea, las guerras han aumentado la necesidad de investigar y de la ciencia para poder ganar esa guerra. No sé, el militarismo ha llevado a la sociedad a unos avances que el GPS y una serie de cosas que la avionética, todo lo que está ahí. Pero, a ver, me gustaría que hablaran algunos y dijeran: pues hombre, a mí me parece que
tal invento en el siglo XX o tal desarrollo ha sido muy importante. Quizás uno de los inventos que aceleró las cosas es la Internet. A Internet. Ay, me iba a decir eso, Pastor Oscar. Pero usted Eso, puede decir otra cosa, que hay más cosas. hay más cosas, por ejemplo, yo puedo citar también la inteligencia artificial últimamente, ¿Sí? lo que han denominado llamar como los humanoides. Es decir, Sí. que la inteligencia artificial está llevando a crear robots. Y perdón, pero ayer yo vi en la televisión un robot que ya toma el lugar de una mascota y tú puedes interactuar con ese robot y ese robot te sigue a todos lados en tu casa y como que fuera tu mascota. Eso nos lleva a varias cosas, pero dejaré a mis compañeros que también opinen algo. Podría ser también el humanismo que se ha levantado también tanto, o sea que ya eh, probablemente, o sea que ya en las escuelas se están metiendo tanto el adoctrinamiento para los niños, que ya no hay género de mujer o hombre, sino que lo quieren enfatizar es que haya una libertad en esas áreas. Ahí también se ve que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos eso iba a acontecer. Sí, aunque ahora muchas gracias, hermana, estamos hablando de cuáles son los avances científicos que a nosotros nos dan a entender que estamos en un cambio de era, en un cambio enorme de era. Esa parte que usted dice es de otra naturaleza, no es científica. Es verdad que lo que usted dice tiene también mucho sentido, pero para otro tipo de argumentos. El chip. El chip, muy bien, el chip. ¿Qué más? Yo Yo lo que decía que el Internet, porque creo que el Internet, lo que decía el Pastor Oscar, lo que ha hecho, por ejemplo, es este tema de la globalización. Estamos a un clic de saber muchísimas cosas. Claro, nos ha convenido bastante a esta generación. Pues mira lo que hacemos, cuántos países estamos conectados en diferentes horarios, en diferentes lugares del planeta, pero aquí estamos y es maravilloso. También las redes sociales, creo que las redes sociales usadas de manera productiva podemos lograr un alcance de almas de personas, pues dependiendo del objetivo que nosotros queramos, sea empresarial, sea ministerial, podemos hacer muchas cosas con el Internet. Yo le doy muchas gracias a Dios porque creo que desde la pandemia, y quería hablar esto antes, un pastor de Bélgica me decía, en plena pandemia, vas a ver que el mundo no va a ser igual después de la pandemia. Vienen tiempos difíciles, son principios de dolores y efectivamente que se siente en el ambiente espiritual todo lo que viene con la venida del Señor y lo que estamos hablando. Ahora, claro, los tiempos se aceleran, siento eso y es lo que hacemos, ¿no? Yo procuro ser muy, se llama, enfocada y además muy objetiva desde que me levanto, abro mis ojos, intencional en todo lo que hago, mis redes sociales, el tiempo en el que me conecto y aprendo, las personas que contacto, ser intencionales porque tenemos que aprovechar estos medios de comunicación tan maravillosos. Sí. ¿Qué Hola, más? ¿me oyes? Soy yo. Mira, en el siglo XX se descubrieron muchas cosas, la penicilina, toda la fiebre amarilla, los antibióticos, se fue al espacio, la energía atómica, muchas cosas se descubrieron en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Están descubriendo otras más, pero en el siglo XX fueron muchos descubrimientos. El ferrocarril, bueno, el ferrocarril viene del siglo XIX más o menos, sí, pero la energía atómica, por ejemplo, es un descubrimiento muy fuerte en el siglo XX. Y también los antibióticos pues, también. Muy bien. ¿Oye? ¿Qué más? Bueno, yo pienso que el Internet, que todo esto, esto que está viniendo, por lo menos el celular, ¿no? Fueron creados con planes, este,
oscuro, pero es una oportunidad para que el evangelio se extienda, ¿no? Que nosotros, Dios lo dio la oportunidad y la herramienta para poder llevar el mensaje a todo el mundo y las redes sociales es una herramienta para que nosotros podamos tocar corazones para Cristo, ¿no? Que es una oportunidad, porque la Biblia dice esto, manso como las palomas y astuto como la serpiente, ¿no? De que tenemos que ser astutos y utilizar estas redes para el bien. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, como solo nos quedan 10 minutos, Eric Hobsbawm nombra muchas de las cosas que ustedes nombran, y entre las que ustedes nombran, pues este hermano ha dicho que hay cosas que se han creado con motivos oscuros. Bueno, tenemos que tener cuidado los creyentes con todas las teorías de la conspiración, porque la mayoría son falsas y algunas son verdaderas, pero pocas. Yo creo que el más oscuro de todos los oscuros es el diablo, ¿no? Y que obviamente detrás de cualquier elemento creado por el hombre, el enemigo, el problema no son las cosas, sino es el corazón del hombre. El corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Fíjate tú que ahora yo, saliéndome un poco del tema, diría lo siguiente. El otro día yo estaba orando y el Señor me puso como una revelación en el corazón, que es una cosa que todos conocemos. Y es la siguiente. Cuando somos traicionados, somos dañados por hermanos, por personas que te aman, que te quieren, que supuestamente han comido contigo, que te llamaban hermano querido, que tú eres especial para mí, que cuánto te queremos, ¿no? Pues luego te sorprende que a lo mejor te metan una puñalada por la espalda. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿O ustedes están totalmente libres de toda traición? Amén. ¿Libres Amén. estáis? Pues entonces soy yo que soy muy malo, que he sido muy traicionado. No, claro que no. Vale. Entonces Podemos el Señor me dijo a mí, José Enrique, ¿qué puedes esperar de un hombre caído o de una mujer caída, ¿no? ¿Qué podemos esperar nosotros de un ser humano caído, donde todavía los 10 mandamientos tienen que estar ahí, la codicia, los deseos de la carne, como Pablo reprende a los corintios, hermanos en la fe, santos por un lado por la santidad que Dios establece en sus vidas, pero que al final, y entonces el Señor me dijo, José Enrique, perdonar es olvidar. Yo nunca pensé, yo siempre justificaba y decía, no, puedo perdonar, pero ¿cómo voy a poder olvidar, no? Este es otro tema, pero un poco al hilo de lo que estamos hablando. ¿Sí? Perdonar es olvidar. Lo dejamos así porque no voy a entrar en detalle en esto, porque no. Pero fue algo que el Señor me puso a mí en el corazón. Como yo te he perdonado y he olvidado y no me acordaré más, yo tengo el poder para hacer que tú no te acuerdes más de estas cosas que han representado un daño para ti. Por si le vale a alguien, ojalá, si todavía estás cargando con el dolor de que perdonaste pero no olvidaste, olvídalo porque Dios se olvida de tus pecados. ¿Qué dice este hombre? Mira, no nombraron la televisión, no nombraron el automóvil, no nombraron la electricidad, que prácticamente es de finales del siglo XIX, principios del XX. No nombraron la avionética, no nombraron... ¿Qué más? No nombraron. Pero Es que pensaba que esos eran muy antiguos. sí, pero nombraron bastante. Nombraron bastante. Piensen ustedes, hermanos, cómo ha sido el siglo XX, que en 1879 es la fecha en la que se establece casi en el año 1900, faltan ahí 20 años nada más, la electricidad empieza a aparecer. No habían vehículos todavía, no estaban iluminadas las calles tal como lo entendemos ahora, no había luz eléctrica en las casas, había otro sistema de iluminación, pues con petróleo, con una serie de productos, pero ahora no es el caso, ¿no? Lo cierto es que prácticamente la electricidad tiene 140 años de existencia. Eso comparado con la existencia de la humanidad
no es nada, no es nada. Comparado con los 2000 años que Cristo vino, no es nada. O sea, efectivamente, espera un momento, dice un hermano aquí una cosa que, bueno, lo pueden leer todos, ¿no? Dice, 10 años en una iglesia, salgo a trabajar en otro ministerio y ahora si un saludo en la calle, ni un saludo en la calle recibo, bueno, esto es así, esto es así, eso es así, tienes que perdonar, hermano. Y listo, y seguir para adelante porque Dios tiene otras cosas para ti mejores. Y amar y perdonar. Bueno, entonces, todas estas cosas que han ocurrido, la ley de Moore, por ejemplo, que es de 1965, dice que en aquel momento los ordenadores eran tan grandes que necesitaban una habitación de más de 40 metros para meter ahí un ordenador de ese tipo. Sin embargo, Moore dice que los transistores en el microchip se duplicarán cada 2 años. Tenga esto en cuenta. Algunos hablaron del chip, del internet y tal. ¿Por qué tenemos hoy una inteligencia artificial? ¿Por qué tenemos hoy la capacidad de verlo todo en tiempo real y a la misma vez en cualquier parte del mundo? De eso hablaremos, ¿no? ¿Por qué lo tenemos? Eric Hobsbawm dice que hay un hilo de oro que hilvana todo el avance de la ciencia del siglo XX. Y él dice que es la velocidad. La velocidad es el gran hito de la ciencia en el siglo XX. Cuando teníamos 3G, ¿quién se acuerda del 3G? Pues podíamos bajar una foto muy pixelada, tardaba un montón de tiempo. De hecho, los aparatos telefónicos hasta el 2004 no aparecen los verdaderos smartphones, tal como los conocemos, y aparece con el primer smartphone, verdaderamente smartphone, quitando a los, me acuerdo cómo se llamaban los anteriores, que los usó mucha gente en el mundo empresarial y que tenía un tecladito, ¿no? La BlackBerry. La BlackBerry se terminó, fracasó, porque en cuanto aparecen los verdaderos teléfonos inteligentes con el touch, estos teléfonos empiezan a tener una necesidad igual que los ordenadores, igual que la avionética. Para que un avión sea un avión con la capacidad informática de despegar sola y aterrizar sola, necesita la velocidad de computación. Sin velocidad de computación no hay verdadero control, no hay verdadera maniobrabilidad, porque la velocidad es lo que hace que la latencia desaparezca. Quiere decir, si antes, ¿se acuerdan cuando todavía aparece, no? Cuando tú ves en un noticiario a alguien con un micrófono que está en la calle en tal sitio y entonces el que está en el estudio le dice, bueno, ¿y qué ha pasado? Y tú ves al otro así callado esperando, ¿no? Es porque todavía no le ha llegado la voz, ¿no? Ahora, cada vez esa latencia con el G5, con el G6 que está a punto de aparecer, la latencia es el tiempo que tarda un acto computacional, sea voz, sea imagen, sea una orden, en llegar de un lado a otro. En 1986 vino al seminario donde yo estudiaba un hermano que trabajaba en la NASA y era ingeniero astrofísico, aeronáutico. Y él dijo allí, nosotros nos quedamos tontos, ¿no? Porque incrédulos, obviamente, incrédulos. Y él dijo, dentro de no mucho tiempo habrán personas hablando desde un reloj en la mano, aquí en Tenerife, con personas en China, y le verán la cara. Y nosotros dijimos, este hombre se está burlando de nosotros. Hoy los squads, estos de los relojes de mano, te permiten contestar las llamadas y ver la imagen y hablar con personas que estén en cualquier parte del mundo, no importa dónde estén, y en tiempo real. De hecho, te permiten hacer
una videollamada a 3 y a 4 y más. Entonces, todo está avanzando mucho, pero en el centro de todos los avances científicos está lo que dice Daniel: la ciencia se aumentará, o sea, la capacidad de poder hacer una operación desde China a alguien que está en cualquier parte del mundo que tenga los aparatos necesarios, obviamente, pero a través de imagen y de internet, de apretar un botón y que el cacharro que está a 10.000 kilómetros opere de forma inmediata a la persona, es una realidad. Ya hoy es una realidad, ya hoy eso está pasando. De hecho, yo he visto ya en algún hospital por aquí robots con 20, 30, 40 brazos para operar a personas de distintas cosas, hasta aún del corazón. Esta velocidad que se está duplicando está permitiendo que haya una inteligencia artificial con una velocidad asombrosa, y inteligencia artificial ha habido desde hace mucho tiempo, pero no la inteligencia artificial generativa, que es la que tenemos hoy, que es capaz de aprender por sí sola. Capaz de aprender por sí sola. Bien, bueno, pues termino con esta diapositiva. La comunidad, ya no solamente el tema escatológico del tiempo del fin o la realidad del fin, decían unos periodistas el otro día en el 24 horas, que yo lo suelo ver, decían, bueno, que nos dejen aunque sea 100 años más, porque esto se va a acabar, esto se va a acabar. Se va a acabar porque aquí tengo una diapositiva que se la voy a enseñar rápido, que dice lo siguiente, dice, no hay futuro después de Hiroshima. Ellos lo saben, no hay futuro después de Hiroshima. Eso lo saben ya. Entonces, al no haber futuro después de Hiroshima, ya la gente, cuando ven lo que está pasando en el mundo, en Ucrania, Europa, la OTAN, Estados Unidos, China, los distintos bloques, los distintos ejes, capaces de meternos en una situación de no retorno, o sea, una guerra nuclear, que lo tendremos por aquí y hablaremos un poco de eso, ¿no? Pero es la destrucción mutua asegurada. Pues se retienen. Están todo el mundo reteniéndose. Putin el otro día dijo, pero están locos. Vale, la OTAN tiene más poder que Rusia, es cierto, en muchos campos, pero saben perfectamente que tenemos mucho más poder nuclear que incluso más que Estados Unidos. Tiene más cabezas nucleares que Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ya no es solo de los creyentes, sino que la comunidad científica, política y toda la ciudadanía se hace eco de los enormes problemas que enfrenta nuestro planeta Tierra y nuestra sociedad y nuestros sistemas, incluido el sistema financiero, el sistema económico fiduciario, que es el sistema económico que está en todo el mundo. Por ejemplo, el otro día Blinken fue a Francia. ¿Saben quién es Blinken, no? El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Fue a Francia. ¿Qué fue a visitar Anthony Blinken? ¿O qué visitó y salió en la prensa europea, no sé por ahí, que nos habla de esta realidad? Bueno, lo dejo ahí porque ya hemos terminado y ustedes investiguen un poco qué cosas hizo Anthony Blinken en Francia y lo miramos la próxima semana. Pues muchísimas gracias, mi querido pastor. Estamos entonces con la tarea de averiguar qué fue hacer Blinken a Francia. Creo que va a ser muy interesante para nuestro estudio escatológico poder determinar qué fue hacer él, ¿verdad? Va a ser interesante saber eso, ¿ok? Así que todos a hacer la tarea, por favor. Y muchísimas gracias, mi querido pastor. Hemos terminado nuestra clase y siempre si alguien quiere hacer una pregunta, tenemos 5 minutitos todavía para que pregunte, que sea referente al tema escatológico de lo que hablamos hoy. Por favor, levante su manita. ¿Nadie? ¿Todos estamos claros? Ok. Bueno.